Mi marido me vendió para pagar sus deudas, parte 4 y final. Uy, Por gran eso estoy final. contenta, porque sí hubo final y bueno, siento yo que va a terminar mejor de lo que todos pensábamos. Pues mejor de lo que empezó, sí, porque esta historia empezó muy terriblemente, Dura, muy dura. mal. Y obviamente si están aquí porque, ay, llegan y es el primer video que van a ver o que se encuentran, no, mis bellas tienen que ir y buscar parte 1, 2 y 3, porfa. Eso es. Entonces, hoy sabremos el final. Gracias por estar acá, por comentar con empatía, con cariño, con respeto, por enviar sus historias, porque esta comunidad está creciendo y está creciendo con gente bonita y chévere. Y bueno, A lo que vamos. vinimos entonces. ¿Qué pasó con el desgraciado Lucho que se llevó los niños? Efectivamente, así fue. No era una pesadilla, era verdad. Lucho se llevó a mis 2 niños varones, los mayores, y me dejó a la niña ahí con mi tía porque como no era de él, sabía que no podía llevársela. Cuando entendí bien todo lo que había pasado, ya como que no aguanté. Ahí el cuerpo no pudo más y me tiré al piso. Las piernas no me respondían, la cabeza me daba vueltas. Me fui al baño y vomité. Sentía que me iba a volver loca. Claro, sus hijos. Sin respirar, sin pensar bien, solo con un dolor horrible entre el pecho y el estómago. Es como cuando uno quiere gritar con todas sus fuerzas, pero la voz no le sale. Ahí lo único que pensaba era en que él me había arrancado a mis hijos. Salí corriendo como loca por el barrio, le pedí ayuda a todo el mundo, fui donde los vecinos, donde la señora Flor. Empecé a llorar, me bajaban las lágrimas, gritaba, no sabía qué decir. Esa misma noche me llevaron a una comisaría o estación de policía, bueno, un centro de autoridades. Puse la queja, Ruth. Conté todo. Dije que Lucho se había llevado a mis 2 niños, pero ahí me cayó un golpe que no me esperaba. Me dijeron que era muy rápido para decir que ellos estaban desaparecidos, que no se podía concluir que el papá se los había robado porque él tenía derecho como su Sí, progenitor. la autoridad, ay. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Sentí tanta impotencia, tanta rabia. Yo les decía, es que él nunca los cuidó, él nunca mandó plata, él fue el que nos abandonó, pero eso no les importaba. Salí de ahí sin nada, con el corazón peor, sin respuestas ni ayuda real. Ningún funcionario me dijo qué hacer o cómo me podían colaborar para recuperar a mis hijos. Esa noche no dormí, abrazaba a mi niña, lloraba para no asustarla, pero sentía que el mundo se me estaba viniendo encima. Y la verdad es esa, así funciona la ley, así de fea. Lloraba de rabia porque sentía que nadie había hecho nada por mí. Nadie de la policía, quiero decir, nadie de la estación. La autoridad no me estaba protegiendo ni a mí ni a mis niños. No salieron a buscarlos. No me llamaron después para ver si seguían algún proceso. Me decían que esperara, que era el papá y él tenía los mismos derechos que yo. Yo les decía, los mismos derechos que yo. ¿Y los niños qué? ¿Y el miedo? No les importaba. No les importaba, esa es la verdad. Ese día, mientras lloraba con mi niña en la cama, recordaba yo cómo les gritaba en la estación, les decía que él era violento, que nos había hecho daño, pero nada. Él me había quitado a mis hijos, pero no me iban a ayudar. Y eso es lo que vivimos muchas madres todos los días. Una se queda sola gritando, suplicando, mientras el mundo sigue como si nada. Las autoridades que se supone que deben estar de tu parte son peores. Antes te juzgan o te echan la culpa. Esa noche yo dije, no, no puedo volver a vivir lo que ya viví antes. Y entonces al otro día pasó algo distinto, porque ya yo me rodeaba de gente distinta. Una compañera del trabajo me vio, supo que estaba muy mal, yo le conté lo que había pasado, me escuchó, me dijo que ella había pasado por lo mismo con el papá de su hijo, que él también se lo había llevado y que nadie la ayudó. Me dijo, te toca ir a buscarlo sola. Me dio miedo, pero también me dio fuerza. Me explicó qué hacer.
a dónde ir primero, a quién preguntar, cómo moverme. Me dijo que no me quedara esperando, que si yo esperaba nadie me iba a traer a mis hijos de vuelta, que lo mejor, aunque no estaba bien y asustara un poquito, era ir yo misma a buscarlos. Ese día yo ya no estaba paralizada. Tenía claro que no me iba a quedar quieta entonces, porque cuando se trata de los hijos, una mamá saca fuerzas de donde no las tiene. Yo trataba de llamar a la mina, llamaba y llamaba, buscaba a mi papá, pensaba que de pronto esta vez sí me iba a ayudar, pero nada. Nadie me contestaba ya en el pueblo, nadie me daba razón, nadie quería meterse, me cerraban las puertas. Pero si allá no me iban a ayudar, yo ya no estaba sola en esto. Había logrado hacer amigos nuevos, en mi trabajo también me apoyaban. Hablé con mi tía, le dije que por favor se quedara con la niña, que me la cuidara con su vida, que yo me iba a ir hasta allá, yo misma, porque yo no me iba a quedar sentada esperando. Mis hijos estaban lejos y yo no sabía cómo estaban. Ahí me despedí de la niña llorando, con un nudo en el estómago y en la garganta. Me dolía dejarla, pero sabía que ella iba a estar bien cuidada. Tenía que ir por mis otros hijos. Agarré lo que encontré, Ruth. Yo no tenía casi plata, pero estaba decidida. Mi dolor era tan grande, pero lo más fuerte eran las ganas de traer a mis hijos de vuelta. Y así sola me fui a buscarlos. Ese viaje era larguísimo, se me hizo eterno. Cada minuto me dolía. Yo solo iba pensando y pensando, la cabeza no paraba. Pensaba cómo hacer con Lucho, cómo convencerlo, cómo por fin cerrar ese capítulo para que me dejara en paz y me dejara a los niños a mí. Yo ya había aprendido. Con él no era peleando, no era gritando, no podía hacerme la brava. Eso iba a empeorar todo. Tenía que ser esta vez más inteligente, más fría, más calculadora. Me iba repitiendo todo el camino a mí que lo más importante eran mis hijos, no mi orgullo, no mi rabia, que tenía que controlarme, pero traerlos de vuelta como fuera. Y si para eso me tenía que tragar el orgullo, las lágrimas, el dolor, la tristeza, la rabia, lo iba a hacer. Porque una mamá cuando va por sus hijos se vuelve más fuerte que el miedo. Y yo iba con eso en la cabeza. No podía ir de frente con Lucho, tocaba engañarlo. Tocaba pedirle rogando, suplicando, como humillándome. Así lo iba a hacer. Yo necesitaba que él me creyera, que Se bajara la volvió guardia. fría, se volvió calculadora y así tienen que ser las mujeres. Oh, ya Hay aprendió. que ser frías, hay que ser calculadoras. Y más por sus hijos. Que no Claro, se trata de, vengo a que me devuelva la plancha que le presté hace 8. Dos hijos, dos niños pequeños todavía. Yo necesitaba que él pensara, ojo a esto, amor, que yo iba a volver ok. y hacerle creer que él todavía tenía poder sobre mí. Eso es lo que necesitaba el estúpido Eso. ese. Uy, me encanta esta seguidora en lo que se convirtió. Lástima todo lo que tuvo que No, sufrir sí, para poder llegar ahí, tristísimo. pero en lo que se convirtió, me gusta. Mis dos objetivos eran que me devolviera a los niños y que firmara el divorcio. Después de eso yo me iba a escapar para siempre. Lo que estaba en juego era la vida de mis niños y la mía. Yo sabía que ese hombre solo entendía cuando uno le hablaba como él quería. Me preparé mucho. Me dije a mí misma que no podía quebrarme, que no iba a llorar, que no iba a pelear, que esto era para sobrevivir y tener a mis niños conmigo. Porque obviamente Lucho estaba enfermo del cerebro. Si ya tenía otra mujer y otro hijo, ¿para qué me quería cerca? Estaba enfermo del cerebro. ¿O No, por o qué? sea, no. Una enfermedad cerebral es distinto a ser un maldito psicópata. Me preguntaba por qué otra vez esa locura de estar con los niños, niños que jamás había amado ni cuidado. Luego, con los años, ahí está tu respuesta, amor. Ella pensaba eso en su momento, Sí, decía, sí, 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 sí. Luego entendí que eso es una forma de violencia y que esa era su manera de dañarme a mí a través de mis hijos. Se llama violencia vicaria y de género. Entonces, sí. Pero bueno, en su momento yo hice lo que pude con lo que tuve a mano. Se me había olvidado contarles esto. Volvemos a el día que se lleva a los niños, ¿no? Listo, listo. Me gusta. Va y viene, me gusta. El muchacho con el que yo estaba saliendo, bueno, el pretendiente, se enteró de todo lo que pasó ese mismo día, del escándalo, de Lucho, de que se había llevado a mis hijos. Yo pensé que ahí sí ya lo iba a espantar, que él no iba a querer saber nada de mí porque era una mujer con demasiados problemas encima. Pero no fue así.
Julio siguió ahí a mi lado. Julito, Julio. callado pero pendiente. No A me reclamaba, ver. no me decía cosas feas. Me preguntaba cómo estaba, me decía que por favor comiera, que si necesitaba algo. Pues él tampoco era que tuviera mucha plata, pero él me ayudaba, Ay, yo necesito un hombre que me diga que por favor coma. Y que- sobre todo a esta hora. A mí me sorprendió eso muchísimo, Ruth, porque yo no estaba acostumbrada a que un hombre se quedara cuando las cosas se ponían difíciles. Julio fue muy noble, muy humano. Yo estaba hecha pedazos, como loca cuando se llevaron a mis niños, pero aún así él no se fue. Y ahí con esa compañía me daba un poquito más de fuerza para hacer ese viaje y enfrentar lo que venía. Es más, Julio me dio un poquito de plata de lo que él tenía para que yo pudiera viajar más tranquila. Yo quiero un hombre que me dé un poquito de plata No era mucha. para yo poder viajar tranquila. Así no sea mucha que me dé un poquito de plata. Quiere viajar tranquila, Que mi me esposo. pregunte si ya comí y que me dé un poquito de plata. More, pórtese serio. No era mucho, pero para mí era el mundo. Con eso pude comer y tomar algo durante el viaje y no ir tan justa. También me dijo algo que no se me olvida, que me fuera tranquila, que él se iba a encargar de que a mi tía y a la niña no les pasara nada, que iba a estar pendiente, que las iba a ver, que no las iba a dejar solas y que iba a empezar a preguntar algo más importante, a buscar ayuda con abogados conocidos, con amigos, con policías, con gente que supiera de leyes, no para hacer un escándalo, sino que él tenía que ver cómo ayudarme para protegerme, cómo evitar que Lucho volviera a hacerme las mismas con los niños. Yo escuchaba eso y no lo podía creer. Un hombre ayudándome sin pedirme nada, sin gritar, sin mandar. Me hizo sentir bonito saber que todavía habían hombres buenos en la tierra. Efectivamente, yo viajé, llegué, volvemos al presente y sí, mis hijos estaban en el pueblo. Ahí llegué, me controlé, me tragué todo, fui tranquila, busqué al ocho, es que ya ni el nombre. A Lucho le dije que habláramos. Me lo llevé a un lado, a una cantina y le invité una cerveza, Ruth. Yo nunca tomaba. Yo detesto el trago. Pero ese día dije, voy a usar lo que sea para convencerlo, todo. Me hice la humilde, la de la cabeza agachada, la que le iba a ir a pedir perdón, la que había pensado muy bien las cosas. Le dije que yo estaba equivocada. Sí le toca a uno, bueno, le tocó a ella rebajarse mucho para Sí, a uno no, mi dominar a amor, este porque loco. No, yo tú jamás. no vas a tener que hacer eso, mi vida. Pero bien hecho, bien hecho. O sea, lo está llevando a su zona, Manejando, lo está sí. manipulando. Bien, manipulen, manipulen. Le hablé de que pues él ya tenía otra mujer, un niño, que era papá en su nuevo hogar, que hiciera bien su vida, que yo no quería problemas, que podíamos hacer las cosas como él decía. No le peleé y estuvimos así como 2 horas. Yo estaba que lo acababa, pero a golpes, pero no, me controlé y no dejé ver mi rabia. Después de eso pude ver a mis hijos. Ay, no, cuando me vieron salieron corriendo, se me pegaron a mí, estaban llorando. Hasta ese momento yo iba dura, como tiesa, como una piedra. Pero cuando los abracé, respiré otra vez. Ahí también conocí a la mujer de él, la nueva. Me hice la que iba en plan de amigas. Como pude, le hablé tranquila, sin pelearle, no le hice mala cara. Le dije que gracias por tenerme a los niños, pero que ella no se merecía criar otras 2 criaturas que no eran de ella, que eso era muy duro, Bien, 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 que la bien. vida ahí era cara, difícil. Además le dije que los niños no la conocían, que la iban a hacer sufrir, que los niños la iban a hacer llorar, que le iban a sacar canas, que se iban a sentir todos mal, que eso no era justo para ella, que ella tenía a su niño pequeño, que debía concentrarse en eso y en gastar la plata en ellos. También les dije, a ella y a Lucho, que yo estaba muy bien, que gracias a la vida me iba excelente. Me pone aquí entre paréntesis. Eso no era de todo cierto, no era verdad, pero yo No, tenía que pero presumir. ella estaba haciendo lo suyo, ella estaba en su papel. Les dije que yo podía mantener a mis hijos, que yo no les iba a pedir plata, que no quería problemas, que para qué traerlos al pueblo a pasar trabajo y tristeza, que todos íbamos a estar mejor si los niños se iban conmigo y luego Lucho iba y los visitaba una vez al mes o cada 2 meses cuando él quisiera los veía. Yo medía cada palabra, Ruth. Por dentro estaba con susto, por fuera me hacía la fuerte y la dócil, porque es que ahí en ese momento yo sabía que de eso dependía que mis hijos volvieran a la casa.
Esto pasó hace muchísimos años, pero cuando me acuerdo todavía a veces me da rabia, porque una, siendo mujer y siendo mamá en esas condiciones, tiene que humillarse, tiene que rogar, tiene que aguantar, y casi siempre una sale perdiendo. Pero ese día yo hice lo que tenía que hacer por mis hijos. Después de hablar tanto, Lucho empezó a aflojar. No gritaba, ya no estaba bravo, y me dijo que sí, que le parecía buena idea lo del divorcio. Pero enseguida me salió con otra, que entonces cómo iba a hacer él para seguir viendo a los niños. Y ahí mismo me puso una condición antes de dejarnos ir. Ay, cuando me dijo eso, otra vez me volvió el nudo entre el estómago y el pecho. Es que con él nada era gratis ni fácil. La condición esta vez fue que le dejara a los niños unos días, que él quería pasar tiempo con ellos y que ya después él me los llevaba de vuelta, que firmaba el divorcio, que lo que yo quisiera. Yo escuché eso, No, sentí una cosa no. horrible por dentro. Yo sabía cómo era él. Sabía que no cumplía promesas, que mentía muy fácil, pero también sabía ahí mismo que si le decía que no se iba a dañar todo lo que había logrado. Pensé rápido, el corazón acelerado, como que se me iba a salir por la boca. Pero yo decía, no puedo volver a perder a mis hijos. Y ahí estaba otra vez en ese mísero pueblo decidiendo entre el miedo y la necesidad. Me tocaba rápido con la cabeza y no con el corazón. No, esta historia está muy buena. Qué historia tan impresionante esta mujer. Ay, Estoy ya también con el mira, corazón. sabes, yo si fuera ya que hubiera decidido, agarro a Lucho y lo enciendo, pero a No, golpes ahí more, pero está mismo. sola y está con los dos niños otra vez. Ay, sí, No es que le tocó salir de afán y dejar a la niña con la tía. sí, sí, sí. Y ahí sí, como tú decías, ahorita cabeza fría. Cabeza No es ir a fría, la loca, a la topa cabeza fría, tolondra, cabeza a fría. ceder a las emociones primarias, básicas. Y es que yo sabía, Ruth, que no podía decirle que no en la cara. Entonces traté de convencerlo, le dije que él mejor fuera a verlos a mi casa, que era más fácil, y él decía que no y que no y que no, que se los dejara unos días. Pues al final le dije que sí, pero le dije que por favor hasta el otro día, porque ellos tenían el colegio, porque comían bastante. Siempre que le hablaba de que iba un gasto de plata, él se ablandaba. Le dije que solo una noche, que mire que ya los tenía ahí una y estas serían dos. Y ahí sí dijo que sí. No se imaginan, cuando me fui fue la peor sensación del mundo. Los niños lloraban y se me agarraban de la ropa y me decían que no me fuera. Obvio, yo no quería soltarlos. Yo no los quería dejar. El corazón se me estaba quedando con ellos. Pero tenía que mostrarme calmada, tranquila, decirles que se portaran bien, que mamá los iba a ver al otro día. Como los niños estaban llorando, pues él les ofreció unos helados, unos dulces y se los llevó y los distrajo. Como si con eso arreglara todo, ¿no? Pero bueno, yo me fui caminando rápido porque sentí que me iba a desmayar. Solo una mamá que ha tenido que entregarle sus hijos al papá por voluntad propia sabe de lo que les estoy hablando y el dolor que se siente. Solo una mamá entiende lo que es dejar a los hijos con un mal padre sabiendo que algo les puede pasar. O peor aún, sin saber si los iba a ver al otro día. Pero me tocaba, Ruth. No tenía de otra. Mientras tanto, yo iba pensando era en qué más podía hacer, a quién podía pedirle ayuda para volver por los niños, cómo podía arreglar esto. Y me tocaba rápido, antes de que fuera demasiado tarde. Para rematar todo eso, en esa charla con Lucho, yo le saqué la verdad. Porque miren, yo necesitaba saber el cómo nos había encontrado. Porque si nadie sabía dónde estábamos, ni mi papá, solo mi tía Ana y yo sabíamos dónde vivíamos. Entonces le pregunté directo, sin rodeos, mientras hablábamos allá en la cantina cuando le gasté la cerveza. Y ahí me soltó la bomba. ¿Se acuerdan de mi primo Alberto? Desgraciado. El que siempre me dio mala espina. El mismo que una vez me robó diciendo que sabía algo de mi hermana Luz. Pues él estaba muy bravo porque mi tía me tenía en su casa. Entonces, también había armado el escándalo y nos quiso echar. Él fue el que nos delató. Él fue el que le dijo a Lucho dónde estábamos. Él fue el que me lo llevó hasta la nueva casa. Cuando yo escuché eso sentí un asco tan grande, una traición tan fea. Ese muchacho siempre fue malo conmigo, siempre. Y hasta ese día yo no entendía cómo se había enterado bien de nuestra dirección. Pero una cosa me quedó clara y nunca estuve equivocada con él. Él nunca quiso verme bien.
Esto es una cosa que duele decir, pero es una lección de vida. A veces el daño más grande, mis bellas, no viene de los enemigos, sino de la misma familia. ¿Se la repito? No, 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 está clarísimo, está Ah, bueno. clarísimo. Te la voy a repetir a ti, bella, que de pronto estás Listo, todavía con la familia tóxica. viene. El daño más grande no viene de los enemigos, sino de la misma familia. Lucho me contó todo eso casi que riéndose. Me dijo que mi primo Alberto estaba desesperado, que él andaba apostando metido en vicios y que necesitaba plata como fuera. Y que así fue que averiguó dónde estábamos viviendo. Como mi tía Ana ya no le contestaba el teléfono ni lo ayudaba ni le daba nada, pues eso lo llenó de más rabia. Entonces, él, en vez de aparecerse, quiso hacerme daño a mí. Entonces le dio la información a Lucho. Él habló, nos vendió. Es una sabandija, una rata ese tipo. Cuando escuché eso, yo estaba que hacía todo eso que tú dices a Ujú. Lucho. Estos dos hombres desde el principio fueron malos. Yo estaba entonces rodeada de peligro, pero ni modo. Era lo que había. Recuerden, bellas, no toda la familia cuida. Y yo ya lo sabía por mi papá y por el papá de mis hijos y ahora por mi primo Alberto. Hay gente que puede llevar tu sangre pero no tiene corazón. Ahí entendí todo. Alberto le había pedido plata a Lucho, fue como un chantaje a cambio de decirle dónde estábamos yo y mis hijos y Lucho aceptó y le pagó. Así fue como nos encontraron. Desde ese día, obviamente, mi tía Ana y yo no hablamos con Alberto. Yo no sé nada de él. O sea, hasta el día de hoy, yo no sé si él está vivo, si se fue del país, no sabemos nada. Nunca entendí por qué tuvo tanto rencor, tanto odio guardado. Yo no le hice nada, nunca le quité nada. Mi tía Ana siempre fue buena mamá con él. Lo cuidó, lo ayudó cuando pudo. Pero aún así, él solo quería hacer daño. Es de esas personas que prefieren verte caer antes que verte salir adelante. Pero yo no iba a dejar que ese odio me siguiera dañando la vida. Así que, volviendo a ese día, que me tocó dejar a los niños, salí del pueblo, lloré demasiado. O sea, yo era María Magdalena, lloré en el bus, lloré mirando por la ventana. O sea, se devolvió a la Sí, ciudad, se los dejó al tipo. sí, porque en ese momento Ay, no sabía qué hacer. Entonces ella dice, yo voy, busco ayuda y vengo pero los dejo tranquilos. Mi cabeza no paraba, yo iba pensando qué hacer, cómo adelantarme a Lucho, cómo no dejar que me volviera a ganar. Yo tenía que recuperar mis niños como fuera, pero de manera definitiva. Cuando llegué a la casa no fue para tirarme a llorar otra vez, no, yo no me podía dar ese lujo. Respiré, pensé con calma y empecé a armar mi plan, pasito por pasito, sin afán, para que todo me saliera bien. Oye, amor, ¿no hay que parar ya? no, vamos bien. Todavía graba 6 minutos más la cámara. Ok. Para quienes no saben, cada 30 minutos hay que cortar y Y asegurar el asegurar clip, material. porque bueno, experiencia, ¿no? Bueno, empecé a armar mi plan. Yo sabía que sola no podía, Ruth, eso ya lo había aprendido con lágrimas. Necesitaba ayuda, gente que supiera más que yo, que no le tuviera miedo a Lucho, que me creyera, gente buena. Me empecé a mover de una vez, a llamar, a preguntar, porque yo la tenía clara, no iba a dejar que ese hombre se saliera con las suyas. Mis hijos tenían que volver conmigo. Y ahí uno por uno aparecieron mis ángeles en la tierra. Julio, Doña Flor, ellos no me soltaron. Se movieron como locos, preguntaban aquí y allá, conocidos, amigos de amigos, el primo de uno, el tío de otro, hasta que dieron con alguien que nos podía ayudar, una abogada de familia. Ahí yo sentí un alivio que no les puedo explicar. Por primera vez alguien que sabía de leyes iba a escucharme de verdad. Yo no tenía ni idea de nada. Sabía contar mi historia, eso sí, y les iba a decir la verdad. Estaba peleando por mis hijos y gracias a Julio y a Doña Flor, por primera vez en todo este infierno, sentía que le podía ganar a Lucho. Obvio, tuve que pasar por más cositas, ¿no? Como esta situación horrible. Lucho al otro día no me devolvió a los niños. Y yo lo llamaba una y otra vez, le suplicaba, le rogaba, no contestaba. Cuando por fin contestó, me dijo súper descarado que no me preocupara, que si acaso yo le iba a hacer algo malo a los niños, me dijo. Que al otro día él sí me los llevaba seguro. Mentira, era para jugar conmigo, con mi cabeza, con mi corazón. Él disfrutaba verme sufrir.
verme cómo estaba. Él quería hacerme daño a través de mis hijos. No me los ponía al teléfono en ese rato, solo a veces alcanzaba a escuchar que lloraban. Y eso fue lo peor. Estuvo así 3 días enteros. Yo sin saber cómo estaban porque no podía volver a viajar al pueblo, no podía gastar ese tiempo ni esa plata. No los podía abrazar, no sabía si estaban durmiendo, comiendo. Yo estaba armando mi plan con la abogada y con las personas que me estaban ayudando. Ahora caminaba de un lado a otro como loca. Sentí que me moría en vida. Al cuarto día él llegó. Me los entregó, Ruth. Cuando los vi que salieron corriendo hacia mí, venían flacos, llorando, y se me pegaron a mí como nunca lo habían hecho. Yo los abracé con toda mi fuerza y no los solté. Ese día juré que nunca más iba a permitir que ese hombre jugara así con mis hijos ni conmigo. Bueno, al menos los devolvió ese miserable. Todo ese dolor que me causó esos días, sin saberlo yo en ese momento, fue lo que después me ayudó ante la ley. Todo lo malo que hizo Lucho tenía ahora testigos y había quedado claro. Fue un proceso largo, muy duro, muy feo para mí, para los niños. Tocaba ir allá a esas citaciones a contar y recordar todo lo que me había hecho una y otra vez, aguantar preguntas incómodas, miradas de funcionarios que no me creían. Otra vez volver a exponerse, revictimizarse, ¿no? Revivir todo eso. Pero se pudo probar que él se había llevado a los niños sin mi permiso y contra la voluntad de ellos. Además que los retuvo esos 4 días, que jugó con ellos y conmigo al mentirnos. También se probó que él no era proveedor de nada, que no mandaba ni un peso, que plata jamás dio, que no cumplía, que no era buen papá, que me los quiso quitar a la fuerza, que decía una cosa y hacía otra. Todo lo que me hizo pasar cuando quedé embarazada de mi niña, que prácticamente me vendió a su patrón. Lo que consumía, también se hicieron análisis, se comprobó que era un borracho. Todo quedó por escrito. Y ahí sí, por fin, la ley me dio la razón. Uf, La custodia se quedó conmigo. listo. Por fin, después de tanta pelea, de tanto miedo, de tanto llorar, me divorcié y me quedé con mis 2 niños. No fue gratis, no fue fácil, pero lo logré, Ruth. Y esa victoria nadie me la va a quitar nunca. Estaba tranquila ahora sí. Claro, no con una dicha completa porque a él le dieron el derecho de ver a los niños una vez cada 15 días. No podía llevárselos a la mina y al pueblo, no, pero sí podía pasar el día entero con ellos, Cosa que me imagino que no hizo tampoco. tal cual. No lo hizo, desgraciado, solo quería molestarla a ella. Solo cumplió como 3 veces y nada más. Nunca más volvió a llevar a los niños al parque o a visitarlos o a comprarles algo. Dejó de aparecer, no volvió a buscarlos ni a llamar, no preguntaba por ellos, no mandaba nada, ni un cuaderno, ni ropa, nada. Simplemente se desapareció otra vez. Y eso también quedó en una segunda sentencia para Eso, que fuera mujeres, válganse de la ley. definitiva y completa la custodia para mí. Mis hijos a veces se daban cuenta de lo que pasaba, preguntaban por él, pero ya con el tiempo entendieron. Como ese hombre nunca quiso ser papá, no porque no pudiera, sino porque no quiso. Entonces mis niños también entendieron eso. Ese ya no era su papá y la verdad fue un descanso para nosotros. Ya no iba a jugar con nuestros corazones o con nuestras cabezas ni nos iba a hacer daño. Quiero decirles algo aquí a las mamitas que están viviendo algo parecido a lo que yo viví. Yo sé que duele, yo sé que cansa, yo sé que es humillante, yo sé que una se siente poca cosa. Yo sé lo que es rogar, callar, aguantar, sentir miedo y sentir que nadie te escucha. Pero sí se puede, mamitas, de verdad que sí, no es fácil, no es rápido. A veces va a parecer imposible, pero se puede. No se queden solas, busquen ayuda, hablen, pidan apoyo, denuncien. A veces un amigo, una vecina, una compañera de trabajo, una buena abogada, una buena persona puede cambiarlo todo en su historia. Todavía existe gente buena y hay manos que quieren ayudar. No dejen que esos hombres malos les quiten a sus hijos. Ustedes son las que saben amar, las que cuidan.
las que sacan adelante a los niños después del abandono. Sigan luchando con tristeza, con dolor, con miedo. Sus hijos la necesitan a ustedes. Qué lindo mensaje, amor. Muy bonito. No me imagino la cantidad de personas en este momento, la cantidad de mujeres en este momento que están escuchando este mensaje, siendo tocadas por él, llegándoles a su corazón. No me lo imagino y es muy bueno por parte de esta seguidora y por parte de ti, mi amor, que con tu canal puedas tocar esos corazones de esa manera. Ojalá, ojalá le demos ánimo y aliento a esas mamitas, porque no es justo, ni con los niños ni con las mamás buenas. Y ese proceso duró casi un año, Ruth. Un año largo, cansado. Pero en todo ese tiempo, mi Julio no se fue, mi buen Julio. No me dejó sola ni un día. Él me acompañaba a todo, a las vueltas, a las diligencias, a las citas, a los trámites, a firmar documentos. Cuando no tenía nada de plata, él me ayudaba. Es más, él estaba igual o peor que yo, pero algo solucionábamos juntos. Me cuidaba a los niños si yo tenía que salir, jugaba con ellos, los distraía. Tenía mucha paciencia sobre todo con mis días malos. Y lo más increíble de esto, mensaje para el señor productor, A ver, ni siquiera nos habíamos acostado ¿cómo? con Julito. O Con sea, Julio. ¡Qué para que entiendas que es bien! un hombre bueno. Qué bien, muy bien! Él nunca me presionó con ese tema, nunca me apuró, no me exigía eso. Solo estaba ahí, sin amenazas, sin condiciones. Yo no estaba acostumbrada a que un hombre me quisiera así, ¿no? A que se quedara solo porque sí, porque quería estar conmigo apoyándome. Entonces, eso sin darme cuenta me ayudó a sanar muchísimo. Y en ese momento de mi vida, yo volví a dejar entrar el amor. Sí fue con cuidado, con calma, pero con alegría, fue con paz, sin miedo. Seguía haciendo lo de siempre, o sea, trabajando, cuidando a mis niños, cumpliendo con mi vida de mamá. No descuidaba nada porque los niños eran lo primero. Mi tía Ana seguía conmigo, ayudándome y acompañándome. Pero ahora también estaba Julio cerca, haciéndome sentir feliz, amada. Y por primera vez en la historia de mi vida en la tierra, me hacía sentir que podía estar con alguien sin miedo, que de verdad me quería acompañar, que quería a los niños, que me hacía sentir que yo podía, que era fuerte, que no era bruta, que yo era valiente, no como me hacía sentir mi papá y Lucho. Yo sabía que había cometido errores, sí, claro, me había equivocado también, pero había sobrevivido a muchas cosas, a muchos golpes de la vida. Yo era una guerrera. Los demás nunca me lo dijeron, pero Julio, mi tía Ana y mis nuevos amigos sí. Eso me llenó de más valor, de ganas de ser feliz, de empezar ahora sí la vida sin humillaciones, sin dolor y con amor. Ya yo sentía que me merecía todas las cosas buenas y bonitas para parar de sufrir. Llegué a mis 32 años y me iba a casar otra vez. ¡Qué Sí, bien! 32 años. Esta mujer es joven, todo lo que ha vivido. pues es que a los 19 ya tuve el primer niño. Claro. Quise darme otra oportunidad, confiar en Julio, en mi buen Julio. Julito, le digo yo. Estaba muy feliz, de verdad, fue un día especial, diferente a lo que había sido mi primera boda. Aquí hubo fiestica, hubo pastel, dimos comida, pasabocas, invitamos a poquita gente, nada grande ni lujoso, pero lo hicimos digno y a nuestra manera. Yo me lo disfruté, Ruth, bailé como nunca en la vida. Es más, yo no sabía que sabía bailar. Comimos tranquilos. Era la primera fiesta en la vida que yo tenía para mí, a sus 32. Ese día, en mi boda, ya estaba tranquila. La vida me estaba regalando algo bonito. Julio es un hombre un poco mayor que yo, como 5 o 6 años más. Muy trabajador, maduro, tranquilo. Se ríe por todo. Ese hombre siempre está de buen humor. Y eso a mí me gusta mucho. Nunca me ha pegado, ni gritado, ni humillado, para que les quede claro. Sí le gusta tomar licor, eso es verdad, pero jamás como mi papá o como Lucho. No lo hace hasta perderse o a volverse otra persona, no es violento.
Con Julio yo me siento segura y en paz. No es perfecto, porque yo tampoco, pero es muy bueno conmigo y con los niños. Bueno, con mis hijos. Después de todo lo que viví, eso vale oro. Lo más importante es que él se supo ganar a los niños. Con paciencia, con su respeto, con cariño, nunca los forzó a nada, no les quería mandar. Ellos solitos se le fueron acercando, le cogieron cariño y confianza. Hoy en día, para ellos, él es su papá. Ellos le dicen papá, porque no conocen otro, porque él sí ha estado ahí cuando nadie más. Y aunque no me lo crean, ahí sí siento que Dios y la vida me devolvieron algo bueno. Resulta que tengo una buena suegra, una señora buena de verdad. Ay, Así por como fin. crió a Julio, así es conmigo y con mis niños. Oye, de donde uno menos se lo espera, Uy, sí, por fin, un poquito de alivio para esta porque la mujer. madrastra, la gente del pueblo. Esta señora es una santa, me quiere, me cuida. Nunca me ha hecho sentir menos por yo haber llegado a la vida de su hijo con 3 hijos. Y eso no es cualquier cosa, porque para querer a una mujer como yo, con toda mi historia y con mis niños encima, hay que tener buen corazón. Totalmente de acuerdo. Mira que ella no se niega a, ay, no, fui Bueno, la víctima, no. Ella iba a decir, ella dijo, perdón, ¿quién me iba a aguantar a mí y a mis 3 niños? Solo solamente alguien Julito. bueno, el buen Solamente. Julito. Y sin la prueba del amor, porque el Julito llegó hasta ahí pasando Firme. seco. Pasando seco. Julito, sí, señor. More, tenías Bye, que abrir la boca al Julito. final. Gracias, Oye, Julito. no, y bien por esas buenas suegras. Y ¿Qué bien les por pedimos Julito. que digan de las buenas suegras? Porque siempre es con malas suegras en este canal. No, yo he leído comentarios de mujeres que tienen muy buenas suegras acá en este canal. Sí, los he Entonces, leído. like al video si tienes una buena suegra. No, no, luego porque luego no le dan like. Que comenten si tienen buena suegra o no. No Bueno, condiciones bueno, el like a eso. bueno, es cierto. Yo valoro muchísimo eso. Tengo muchas anécdotas bonitas con mi suegra y también con los hermanos de Julio. Él tiene 2 hermanos. Uno es mayor que él y la otra es la menor. La verdad nos llevamos muy bien. No les voy a mentir que al principio no fue fácil y yo los entiendo. Yo llegué con todos mis problemas encima, con 3 hijos, con ese pasado. Eso no es fácil para nadie. Ellos no me iban a aceptar a la primera y no iban a entender mi vida. Al comienzo hubo muchas diferencias, malos entendidos, momentos incómodos, pero con el tiempo nos fuimos conociendo, hablando, y hoy somos una familia bonita, nos respetamos, nos apoyamos, nos cuidamos, nos ayudamos si el otro nos necesita. Y hay algo más que nos une. El papá de Julio murió hace muchos años, casi que a la edad a la que yo perdí a mi mamá. Así que por ese lado también nos entendemos, sabemos lo que es perder a un papá y a una mamá. Por ahí nos une un poquito ese dolor y ese vacío. Sobre todo, somos mejores seres humanos después del pasado que cargamos. Después de casarnos nos propusimos algo, trabajar más duro que nunca, Ruth, ahorrar cada peso, porque yo sabía lo que era la pobreza y no tener que comer. No era fácil, pero lo intentábamos todos los días y lo logramos. Compramos nuestra casita. Claro, eso quedó a cuotas como por 20 años, pero no importaba. Redención, redención. Uy, necesitaba que a esta seguidora le fuera bien. Ya yo lo necesitaba. Era nuestra casita, nuestro techo, nuestro lugar. Ahí criamos a los niños. Les enseñamos que trabajar vale la pena, pero que estudiar también es muy importante. Que nada cae del suelo. Es el cansancio, perdón. Que nada cae del cielo. Ellos fueron creciendo muy distinto a mí, gracias a Dios. Tranquilos, seguros. Son niños, bueno, jóvenes, adultos, bonitos por dentro y por fuera, sin traumas, sin tantos miedos. Nunca vivieron lo que yo, no vieron esas cosas horribles como las que yo vi en la mina. Y eso para mí ha sido el logro más grande de mi vida. Bien, bella, felicitaciones. Bonito, bonito. Antes de contarles cómo estoy ahora, cómo va mi vida, ya, quiero contarles qué pasó con mi papá. Ay, viejo desgraciado. Envejeció solo, enfermo, inútil y miserable y se Es murió de que sarna. esa parte también fue dura, me marcó por un tiempo, pero vale la pena que se las cuente. Claro, bella, aquí no me dejen con historias a medias. Cuando yo tenía como 35 años, mi papá volvió a llamar.
Me contactó. ¿Cómo, cómo aparecen? ¿Cómo encuentran? Hacía mucho que no sabía nada de él. Ay, amor. Bueno, sí. Desde que yo me divorcié de Lucho, él había desaparecido de mi vida. Y la verdad es que él estuvo siempre más del lado de Lucho que del mío, como si él fuera el hijo y su amigo y yo no. Ese día me llamó para decirme que él estaba muy enfermo, que necesitaba ayuda y que la mujer con la que había estado todo ese tiempo, la madrastra esa horrible, lo había dejado por otro hombre. Yo cuando escuché eso, pues otra vez me ganó el corazón bobo. Ah, Pensé que tal vez esa era mi oportunidad de ganarme su cariño y de que por fin me viera como su hija. Acomodé una maletica, me fui para la mina a cuidarlo unos días. Sí, volví a ese pueblo en el que me había pasado de todo y al que quería olvidar. Lo cuidé unos días y hoy lo digo sin pena. Fui por boba. Fui creyendo que iba a ser distinto porque era muy triste verlo así. Estaba acabado, ojeroso, enfermo, los vicios encima, la casa era un desastre. Si ya era pobre y fea desde antes, ahora imagínense en cómo estaba hecha un asco. Suciedad por todos lados, mal olor, mal olor. Él no quería comer, no quería bañarse, solo se quejaba y lloraba por esa mujer. Llegué yo como siempre a hacerme cargo, le cociné, le lavé, lo acompañé, lo cuidé. Me quedé como 3 días y nada había cambiado. En vez de agradecer, me trató muy mal. Me habló feo, me gritó, me humilló, como si yo no fuera su hija, como si no valiera nada. Y ahí mató el poquitico cariño que yo todavía pensaba que podía sentir por él. Ya me quedó claro que no importaba cuánto hiciera por él, porque es que hay personas que nunca van a cambiar. Me fui muy triste, pero también convencida. Yo no tenía nada que hacer ahí, nada. Yo no iba a volver a salir de mi casa para dejar a mis hijos, para dejar a Julio, mi buen esposo y mi bonita familia, para ir a cuidar a un señor de estos. No iba a soltar mi paz y mi felicidad por un viejo miserable que nunca me quiso. No valía la pena, así de simple. Y me juré que yo ahí no volvía. No iba a seguir cargando culpas que no eran mías, que si lo podía ayudar mandándole plata lo hacía y si no, no me iba a sacrificar por él. Obviamente, él no se quedó quieto, me volvió a llamar como a los 2 meses, otra vez que estaba mal, que no tenía plata, que le ayudara. Le mandé un poquito, pensé que era para comer ese mes o para una medicina, pero no, volvió a llamar y así me la hizo como 3 meses. Hasta que Julio me tuvo que hablar claro y fuerte. eso, Julito. Me dijo, esa plata no es para comida, esa plata no es para que él viva mejor, es para el vicio. Y me dijo algo que me dolió, pero era la verdad y él tenía razón. Mi papá no se quería dejar ayudar. Me dijo que yo no podía salvar a alguien que no quería cambiar, que lo único que estaba haciendo era seguir cargándolo y dejar que nos arrastrara otra vez. Fue duro aceptarlo, pero me abrió los ojos. Es mi papá, una siempre quiere creer, pero entendí que no, que si esta vez quería ayudar tenía era que parar, dejarlo solo y que eso no era ser mala hija, eso era cuidarme a mí y a mi familia. Yo le hice caso a Julio, Ruth, y decidí no hundirme con él. Mi papá se murió antes de que yo cumpliera 40 años. Listo. Y voy a decir la verdad así como es. Ese día no me dolió. Fue como si me avisaran que se había muerto otro conocido o cualquier otra persona en el mundo. No sentí pena, no sentí culpa. Resulta que esa semana, por primera vez en la vida, nosotros en familia habíamos ido de vacaciones. Nunca, nunca habíamos salido todos juntos a un paseo. Habíamos ahorrado unos pesitos con mucho esfuerzo y por años y nos fuimos. Así que yo no me fui al pueblo a enterrarlo, Ruth. Lo dejaron allá en la mina. Ahí quedó, allá vivió, allá murió en su ley, como él quiso, y no me siento culpable de eso. Yo intenté, yo quise ayudarlo, yo lo cargué por años, pero él no se dejaba y no cambiaba. Y ahora yo ya tenía mi vida, mi familia, mis hijos, mi paz, mis ahorros, mi plática que con tanto esfuerzo había conseguido y no iba a romper eso por alguien que nunca me cuidó. Que me juzguen si quieren las que quieran juzgar. Que juzguen y listo. Yo estoy tranquila
Y ahí terminó esa parte de mi historia. Para mí, en ese punto de mi vida, la mina era solo dolor y muerte, un pasado que yo no quería recordar. Ahí también quedó mi mamá y ahí se murió mi hermanito cuando era un bebé. Ahí enterraron a mi papá y ahí se perdió mi hermanita Luz, que hasta el día de hoy sigue desaparecida. Todo lo malo pasó ahí. Todo lo que me hicieron pasó ahí. Por eso yo no volví más. No quiero volver. De todos ellos, la única que me duele, la verdad, pues es mi hermana. A veces todavía la lloro. No sé cómo se cierra ese dolor, porque nunca se supo nada más. Es como si la tierra se la hubiera tragado. A veces pienso, si ella se fue por su propia voluntad, no entiendo cómo pudo hacerme un daño tan grande, por qué me dejó sola, por qué se fue sin decir nada. Después pienso, ¿y si se la llevaron? Pues me duele más, porque no pude salvarla, porque era mi hermanita y yo la cuidaba como a una hija. Ese dolor creo que me va a acompañar hasta la muerte. Con los años aprendí a vivir con él, pero no la he olvidado. Luz sigue viva en mi corazón y ahí se va a quedar. Yo ahora voy a cumplir 56 años. Así que todo esto que les conté pasó hace mucho tiempo, muchísimos años. Ya no vivo huyendo, no soy la mujer asustada de antes. He vivido mucho, he pasado de todo. Y ahora, para cerrar esta novela de mi vida, quiero contarles una pequeña cosa. Una historia corta pero muy importante para mí y para las mamás más jóvenes que te escuchan, Ruth, o para las mismas jovencitas que te siguen. Porque ahí no acaba, amor, esto me encanta. Listo, listo, listo. Resulta que mi hija quedó embarazada siendo adolescente. Eso para mí fue un golpe muy duro, de verdad muy duro. Me dolió en el alma, me dio rabia conmigo misma, me dio miedo, tristeza. Todo No sé eso, qué decir. todo eso pasó cuando Julio y yo estábamos muy preocupados trabajando y tratando de salir adelante. Yo sé que no es excusa, pero en la vida nos tocaba duro. Trabajábamos todo el día, llegábamos cansados, a veces sin fuerzas ni para hablar. Y la verdad es que quien más estaba criando a los niños era mi tía Ana, como siempre, ella ahí. Cuando supe lo de mi hija, pues yo sentí que había fallado, que después de todo lo que viví, no había sabido protegerla, que las cosas no me habían salido con ella como yo quería. Me acordé de mi historia, de todo lo que sufrí. Lo único que pensaba era, no, yo no quiero que ella pase por lo mismo. Mi hija Rosa me había pedido permiso para tener novio. Ella tenía apenas 15 años y yo, de confiada, de imprudente, aquí sí me pueden caer las mamás, yo le dije que sí. Ese fue mi error. Lo digo así, claro, porque ninguna niña a esa edad tiene la cabeza ni la madurez para tener novio. Yo pensé que hablando con ella, que cuidándola, que estando supuestamente pendiente, la historia iba a ser diferente. Pero no. Me equivoqué y esa equivocación nos costó caro. A los 16 años, mi hija Rosa me contó que estaba embarazada. Ese día yo dije, no puede ser, el mundo se me vino encima. Me dijo que ella no lo quería tener. Yo la entendí. Sabía mejor que nadie lo que se sentía estar en esa situación. Miedo, confusión, angustia. No la juzgué, no la grité. Le di mi apoyo y mi confianza como nadie lo había hecho conmigo a mi edad. Pero le hablé claro. Le dije que si era lo que ella quería, yo la iba a apoyar, pero que esa decisión tenía consecuencias, que no era cualquier cosa, que no era algo que se tomara a la ligera, no era un juego. Le dije que lo pensara bien. Si ella decidía seguir adelante, yo no la iba a dejar sola. Si ella quería tener a su hijo, yo la iba a ayudar a criar a ese bebé. Yo sí iba a estar ahí para ella. No porque fuera fácil, sino porque ella era mi hija y yo la amaba. Y en ese momento solo quería que no se sintiera tan sola como yo me sentía a su edad. No se imaginan lo que lloró Julio por esa niña. De verdad. Él se volvió en el mejor papá del mundo. Me dijo que me apoyaba en todo, pero esa noticia le dolió demasiado, porque es que era su niña, para él era su niña. Él así la veía y la cuidaba.
Obviamente el papá del bebé era un muchacho de la misma edad de Rosa, tenía 16. La familia de él se portó muy mal, fueron groseros, le echaron solo la culpa a mi hija. Bueno, como si ella hubiera estado sola en eso, a mí me dio rabia y les dije que no había problema, que cualquier decisión que tomáramos era de nosotros y nosotros íbamos a asumir las consecuencias y que no esperábamos nada de ellos y se acabó todo. Le dije a Rosa que no volviera a hablar con ese muchacho, no los volvimos a ver, no supimos más nada. Y no hacía falta. Yo no iba a permitir tampoco que humillaran a mi hija como a mí me humillaron tantas veces. Escuché a Rosa, me puse de su lado y ella me dijo que sí quería tener al bebé. No fue para nada fácil, fue su decisión y nació una niña muy linda, muy hermosa, de esas que uno ve y se le ablanda el corazón. Yo la acompañaba en todo, en las noches sin dormir mientras ella le daba tetica, le ayudaba a cambiar el pañal, le enseñaba a bañarla, se la cargaba todo el tiempo, la cuidé con todo el amor del mundo porque yo sabía lo que era estar sola en ese momento y juré que mi hija nunca iba a pasar por eso. Esa niña llegó a cambiar muchas cosas, a sanar otras y a recordarme que aunque la vida fue dura conmigo, yo podía hacerlo diferente con los míos. Mira, Ok, ok. la vida puede ser como sea, pero si ya yo tuve mis hijos, ahí no me desquito. Por eso les cuento esto, Ruth. No sabía si escribirlo, pero al final me animé. Yo me equivoqué. Me equivoqué al dejar que mi hija tan joven tuviera novio. Me equivoqué al confiarme. Y también me equivoqué al no darme cuenta a tiempo de muchas cosas. Yo a ella le conté mi historia completa después, sin mentiras, sin esconder nada. Lo que nunca supo fue cómo fue concebida. Ese es un secreto mío y de Julio. Es duro que la muchacha se llegue a enterar de eso. Incluso cuando sea adulta, va a ser duro que se No, entere eso de ya eso. para qué. Eh, Creo que es la primera vez que estoy Sin de acuerdo palabras. en guardar un secreto. Ah, Y en cuanto a lo que dice que ella se equivocó, que ella se equivocó, que ella se equivocó, ya usted asumió lo suyo, a su hija le toca asumirlo de ella también. pero el Ya. mensaje es bueno. Sí, el mensaje Dijo, es bueno. mamás, ninguna niña de 15 años tiene la cabeza ni la madurez para tener un novio. No inventen. Igual, mira, voy a decir algo horrible. Ay, no puede Sí, voy a ser. decir algo horrible. Esta niña de 15 años tenía a su papá ya, bueno, a su padrastro y a su mamá que la amaban, ¿sí? Que la contenían, que la protegían. ¿Qué necesidad? La que es pendeja es pendeja. More, no le digas así que Tenga te vas, novio, no pero te va a tenga estar novio. escuchando, More. Pero no sabe qué es ella. ¿Tú crees que la mamá va a poner a la hija a escuchar esta historia contando todo lo que contó? No, no, pero la seguidora sí, Ah, la pero que te ella ya abrió lo el sabe, pero es que corazón. ella ya lo sabe. O sea, ¿tú crees que una muchachita de 15 años que tiene toda la guía de Julio, que es un hombre bueno, que tiene la guía de su mamá con todo lo que ha vivido, y todavía le dan la confianza de decirle, bueno, está bien, yo sé que usted quiere, va, tenga novio? Ya es pendejez, ya eso es pura pendejez. Entonces, Ya, sea que le me dieran quité las joyas, permiso, estoy cansada ya, sea que esto le dieran aretes. permiso o no de tener novio, ella iba a hacer la pendejez, porque es lo que hacen las pendejas, pendejeces. Y ahí sí ya lo digo con todas sus palabras y que me caiga el mundo encima. La seguidora era una víctima de su familia, de su entorno, de sus circunstancias. Una niña que crece rodeada de contención, de amor, de protección, ya no es una víctima, ya está tomando decisiones. Y no va a ser pendeja toda la vida, puede que con su hija madure y empiece a tomar decisiones serias. Y me van a acabar en los comentarios. Obviamente, obviamente, a eso fue que vine. ¿Ya? Ya, ya, ya. Rosa sabía lo que yo había vivido, sabía de mis errores y mis tristezas, pero aún así tomó sus propias decisiones. No la juzgo, porque uno cree que a uno no le va a pasar lo mismo. Uno cree que es más listo y más cuidadoso que los demás, pero así no funciona la vida. Hoy yo no me arrepiento de mi nieta ni mi hija de su hija, jamás. Para mí es una bendición. Sí, fueron años muy duros, no les voy a mentir. Criar a otro niño no es fácil. Cansa el cuerpo, la mente, el corazón y necesita plata. Hubo días de peleas, lágrimas, cansancio, preocupación. Días en los que yo sentía que no podía más, pero seguíamos. Como siempre, salimos adelante. Ya ahí tenía a Julio y a mis hijos más grandes. Ahora entiendo que uno puede enseñar, aconsejar, amar, proteger, pero cada hijo se hace su propio camino. Como madres muchas veces nos queda solo acompañar, aunque nos duela, aunque no entendamos o tengamos miedo,
Pero eso es ser mamá y eso ha sido mi vida. ¿Quieren el chisme de mis hijos? Sí, claro, por supuesto que sí. Por el lado de mis hijos les cuento resumido. El mayor todavía no se ha casado. Es un muchacho muy trabajador, juicioso, es serio, responsable, de esos que piensan bien las cosas antes de hacerlas. Me da mucha tranquilidad saber que es así. Ha trabajado desde muy joven, no anda en malas compañías ni en mañas. Y como mamá, pues eso me da mucha paz, porque después de todo lo que yo he vivido, ver a un hijo derecho es un orgullo muy grande. El menor sí ya formó su familia. Vive con su novia de toda la vida. No se casaron, pero se quieren y se respetan. Tienen un niño hermoso, chiquito. Es un amor esa criatura. Mi niño también salió muy juicioso y trabajador. Responde por su casa y por su hijo y no anda por ahí en ningún vicio haciendo daños. Yo los veo y ahí siento que algo hice bien, que tanto esfuerzo y dolor por lo menos dio su fruto, porque mis hijos son buena gente y eso para mí es la mayor victoria. Rosa también hoy ya es una mujer hecha y derecha. Trabaja duro para darle a su hija lo mejor que puede. No es perfecta, pero es muy responsable y luchadora. Jamás mete hombres a la casa. Si ella quiere tener sus novios, no se los muestra a la niña. Dice que si algún día se casa, ese sí será el hombre que le va a mostrar a la niña cómo debe ser. Por ahora eso me da tranquilidad. Rosa vive conmigo y con Julio. O sea, entre los tres nos ayudamos y cuidamos a mi nieta. Listo. No fue fácil, pero salimos adelante juntos. Y yo también miro a mi niña y me siento orgullosa, porque aprendió y porque no repitió muchas cosas. Y a su manera está tratando de hacerlo mejor. Yo todavía estoy activa trabajando, Ruth, y ahorro también cada peso que puedo porque no quiero volver a sufrir lo que me tocó vivir en la mina. Eso que viví en el pasado no lo quiero jamás. Julio es muy trabajador, es bueno conmigo, me cuida, me respeta, me ama como nadie me había sabido amar en esta vida, iba a decir supido. Ay, Julio, qué bien, Julio. Seguidora, perdón por decir que su hija es pendeja. Es la clase de cosas que se saben pero no se dicen. Bella, perdón, pero también tú sabes cómo es él y pues bueno. Pero también, ay, Hoy sí les puedo decir que soy feliz, que el camino no fue fácil, nada me fue regalado, pero lo logré. Yo logré salvar a mis hijos y logré que no repitieran mi historia, que no crecieran con ese miedo y con hambre ni con golpes en el alma. Me deja tranquila que lo que sufrí no fue en vano. El año pasado creo que fue el último golpe fuerte en mi vida porque se me murió mi tía Ana. Ella fue mi mamá, mi apoyo, mi amiga, fue quien la salvó de todo. Uy, fue todo. pobrecita. Se me enfermó mucho, la operaron, pero no aguantó la cirugía. Lloré, lloré más que cuando se me murió mi mamá Ruth. Claro, con todo el amor que le tenía a esa Porque si tía yo y estoy todo aquí lo hoy bueno que contando, hizo. porque si yo estoy aquí hoy contando esta historia y si mis hijos salieron adelante y si no me quedé en la mina fue por ella. Ella me dio techo cuando no tenía nada, me ayudó a criar a mis hijos, me defendió cuando nadie más lo hizo, no me juzgó. Yo la extraño todos los días de mi vida. A veces le hablo sola y le canto. Le doy gracias porque fue la única que no me soltó la mano. Al funeral allá apareció su hijo Alberto. Como siempre, quiso armar problema y llamar la atención, hacerse el dolido después de todo lo que había hecho. No se lo permitimos. Entre Julio y mis dos hijos lo sacamos. Ese día no era para escándalos ni para gente falsa. Mis hijos lloraron a mi tía como se llora a una mamá y como se llora a una buena abuela, porque eso fue para nosotros. La que nos cuidó, la que nos defendió, la que nos dio amor. Mi tía Ana se fue de este mundo, pero dejó en nosotros sembrado todo lo bueno que hoy somos. Y así ha sido mi vida, Ruth, como se las conté, con todos esos golpes, caídas y errores, pero también con una fuerza y con unas ganas de seguir. Aquí termina por ahora lo que les quería compartir. Ojalá a alguien les sirva y ojalá aprendan algo. Sobre todo, ojalá no repitan lo malo y se queden con lo bueno. Yo amo a mis hijos y a mi familia con toda el alma, pero también aprendí a dejarlos vivir y a equivocarse.
a que ellos asuman las consecuencias de sus decisiones, porque la vida no es fácil. Nada es como en los cuentos de princesas. Esa no es la realidad y nunca lo ha sido. Pero aún así, yo pude salir adelante. Gracias por leerme. Gracias por enviar esa historia tan completa, tan larga, tan triste, tan densa, pero al final tan bonita y tan inspiradora. Ay, no, Yo quiero mandar un mensaje para despedirme de ella. de ella. No sabía si leer tu historia cuando recibí los correos, Por lo porque densa. estaba muy fuerte. Obviamente aquí tocó, además como condensar. Sí, y eliminar varias cosas Mm. que desafortunadamente las plataformas no permiten. Pero yo me dije a mí misma. misma, no, lo podemos lograr, se puede arreglar. Espero haber sido muy fiel a tus sentimientos, sobre todo y a lo que querías transmitir y plasmar y contar. Y un abrazo hasta donde tú y yo sabemos dónde vives hoy día. Qué Saludos bueno a por Julio, Julito. Un abrazo a a Julito. los hijos, a los nietos. Eres una berraca, como decimos aquí en mi tierra. Yo para finalizar lo único que quiero decir es que la seguidora se equivoca de cabo a rabo al creer que es culpa de ella que su hija adolescente haya salido embarazada. No es su culpa, no es culpa de la seguidora. Ya una muchacha de esa edad sabe las decisiones que está tomando. More, mándale un mensaje bonito. Ya ese Es- punto nos quedó claro. Pero mi amor, es que es un mensaje bonito. Ella se siente culpable por la decisión que tomó su hija. No, No di siente algo esa más culpa. bonito. Algo más bonito, felicidades por haber superado toda esa adversidad y felicidades porque la historia tuvo un final feliz y felicidades por Julio. Catalina, cuida ese El man. buen Julito. Catalina, cuida ese man. Gracias por enviar la historia especialmente. A todos los que llegaron hasta aquí, bien Mira, sea, ya me estoy desguarambilando. a quienes llegaron hasta aquí, Me bien voy a sea dormir. semana tras semana o bien sea porque vieron el video largo completo. Muchísimas gracias por el apoyo. Nos dejan saber en los comentarios si les gusta este tipo de historias tan largas o si no pudieron llegar hasta el final porque perdieron el hilo, pues como para saber, ¿no? Devuelvas. Y pueden enviar sus historias al correo electrónico ruthcastromontoyahistorias@gmail.com que está en la descripción de este video. Adiós. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes